¿sí? El tema es del expositor, determinación de la capacidad mecánica de estructuras, es el ingeniero Javier Condori. El ingeniero Javier Condori también forma parte del equipo de Aves Ingenieros y participa en el desarrollo de proyectos de líneas de distribución y transmisión, evaluación de líneas existentes, cálculos de ingeniería, entre otros. Él es también tutor de las 3 herramientas que vamos a escuchar el día de hoy, pero él hoy día nos va a hablar sobre este tema en el cual de alguna manera también vamos a usar el software CAM, ¿no? Cuenta con una amplia experiencia a nivel nacional e internacional, tanto como expositor como instructor, ¿no? Y él ha tenido la oportunidad justamente de participar en eventos a nivel nacional y en otros países. Bien. Ingeniero Javier, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Me escucha? Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Ingeniero Javier, bueno, le cedo la palabra, por favor, para que pueda dar inicio a su exposición. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Continuando con este ciclo de conferencias para estudiantes en este caso, sobre líneas y redistribución y transmisión eléctrica. El tema a continuación es justamente determinación de la capacidad mecánica de estructuras. Vamos a verlo desde un enfoque de cálculo de prestación de estructuras, para el cual vamos a utilizar la herramienta, en este caso el Camler. Bueno, ustedes como vieron en la primera parte, con respecto al software DLT-CAD, ¿no? Hacen su distribución de estructuras y en este caso, dependiendo del tipo de estructuras, ya sean de suspensión, alineamiento, angulares, ¿no? O cambios de dirección, fines de líneas, o las estructuras doble anclaje, retención, realizan lo que es el cálculo mecánico estructural, pero para la distribución realizada, o sea, para la distancia entre estructura y estructura, o los vanos definidos en su distribución. Entonces, en este caso, el DLT-CAD pues tiene esa opción de hacer el cálculo mecánico estructural bajo esa distribución. Lo que nosotros vamos a ver aquí es determinar cuál es su capacidad máxima, o sea, cuánto de máximo de vano viento, vano horizontal y vano peso tendría una estructura bajo ciertas condiciones, porque estas prestaciones pues dependen tanto del tipo de conductor que vaya a utilizar. Bueno, en general son cables, porque no necesariamente son conductores de fase, pueden ir cables de guarda o cable neutro, secundario, entre otros, ¿no? Las condiciones ambientales, en este caso los parámetros ambientales, ¿no? Perdón. Y los modelos de estructuras. Entonces aquí habría que recalcar que el software trabaja para modelos de estructuras de configuración simple, como se muestra en la imagen, ¿no? Pueden ser postes, crucetas, ¿no? Tanto en simple eterna, doble eterna, para cualquier configuración, en este caso de la disposición geométrica de los cables, ¿no? Ya sean triangulares, como se muestran ahí, posiciones verticales o disposición verticales, ¿no? En simple eterna, doble eterna y otros cables, ¿no? Entonces va a depender de una serie de configuraciones y parámetros para determinar justamente estas prestaciones. Es por eso que no podríamos decir que las prestaciones son fijas y se aplican para cualquier proyecto, ¿no? De hecho, uno calcula las prestaciones previamente y va definiendo pues cuánto es la capacidad mecánica de cada estructura, ¿no? Por modelo de estructuras. En este caso vamos a trabajar con soportes cuyo límite de carga de rotura ya está definido en este caso, ¿no? Ya se tienen definidos por el fabricante. Hablamos de los postes de hormigón, postes de concreto, ¿no? Postes de madera o los PRFB, ¿no? Los postes reforzados con fibra de vidrio. Entonces, para este tipo de soporte o estructuras que trabajan con este tipo de soportes, este cálculo sería válido, el cual les voy a mostrar con el Camler. Entonces, cuando nosotros hacemos la distribución justamente en el DLT-CAD, justamente hay que controlar que las estructuras pues no superen su límite de operación mecánica. Ahorita solamente estamos hablando de operación mecánica, ¿no? O su capacidad mecánica. Tanto en las conferencias que vimos el día de ayer y el día de hoy, ¿no? Hablamos de capacidad por tema eléctrico o por tema mecánico, ¿no? Por eléctrico tendríamos justamente lo que es la separación entre conductores a medio vano, ¿no? Justamente esto es lo que muestra en el DLT-CAD, ¿no? Más que todo es por la distancia entre estructura y estructura, ¿no? O la longitud del vano.
Entonces cada estructura pues tiene una disposición geométrica o una separación geométrica entre fases, y esto le da pues un rango de hacer un vano horizontal hacia adelante, ¿no? Mientras mayor sea, su capacidad va disminuyendo. Y bueno, vemos las combinaciones desde que van desde simple poste a doble poste, ¿no? Los de doble postes obviamente que tienen mayor capacidad de vano adelante, ¿no? Esto es por ejemplo por el tema eléctrico, ¿no? Y por el tema mecánico es justamente lo que es el vano viento, ¿no? O el vano peso, ¿no? Y también lo que es el desequilibrio por cargas longitudinales, o sea, en el eje longitudinal, ¿no? Entonces, todos estos temas nos van limitando justamente en hacer nuestra distribución. Entonces, cuando ustedes vieron en el DLT-CAD, ustedes hacen su distribución de estructuras, ¿no? Y van verificando por modelo de estructuras bajo esa distribución, o sea, me refiero a las longitudes de estructura y estructura o los vanos, si cumple para esa condición, ¿no? Y en tal caso, si no cumple, pues les ponen sus templetes o las retenidas, ¿no? O sea, la idea es que en el DLT-CAD ustedes pueden ver su verificación bajo la distribución que ustedes hayan realizado. Siempre, bueno, también está el tema de la distancia de seguridad, ¿no? Vertical. En este caso nosotros vamos a ver cómo es que determinamos los valores máximos de vano viento, vano peso y vano adelante por desequilibrio de cargas longitudinales. Entonces las estructuras pues se ven sometidas a ciertas cargas, ¿no? Y para fines de para fines de cálculo, entonces la podemos tomar de esta forma, ¿no? Tenemos cargas transversales, o sea, cargas en el eje perpendicular, se podría decir, al eje de la línea, ocasionada principalmente por el viento. Tenemos las cargas longitudinales, ¿no? Por el desequilibrio de las tensiones en los conductores o los cables, y las cargas verticales, ¿no? Básicamente por los pesos. Entonces, de esta forma nosotros podemos analizar las capacidades de las estructuras, ¿no? Mediante estas tres cargas, o en estos triedros se puede decir, ¿no? Entonces vamos a comenzar por el vano viento. Entonces, como definición, el vano viento vendría a ser la semisuma de los vanos adyacentes con respecto a una estructura. Por ejemplo, la estructura que está en el centro, estoy aquí señalando con el cursor, su vano viento vendría a ser la semisuma de los vanos adyacentes, ¿no? Eso es en la distribución, ¿no? De hecho, el DLT-CAD, cuando ustedes hacen su distribución, ahí les muestra también cuánto es el vano viento, que obviamente que no va a variar si uno cambia de hipótesis, ¿no? Porque es básicamente sumas escalares, ¿no? O sea, básicamente distancias, ¿no? ¿Y quién ocasiona carga transversal? Esto es como un parámetro para la distribución. O sea, nosotros hacemos la distribución y bajo esa distribución determinamos que cada estructura tiene un vano viento. Y la idea es que ese vano viento no supere su capacidad mecánica, o sea, el valor máximo de acuerdo al poste. Entonces, ¿quién ejerce carga transversal, ¿no? Habíamos dicho que es principalmente el viento, ¿no? Bueno, aquí no hay no tenemos el lápiz, ¿no? Bueno. Entonces, el viento va a ejercer una fuerza en el eje transversal y va a tratar de tumbar al poste, ¿no? En ese mismo eje, ¿no? Y la idea es que el soporte o el poste soporte esas cargas. Entonces vamos a analizar una rotura en el eje transversal. Esto se hace para todos los modelos o tipos de estructura, ¿no? Sea alineamiento, ¿no? Angular, terminal, entre otros. Entonces, tenemos las cargas. Entonces, para las estructuras de alineamiento, principalmente es el viento, ¿no? El viento ejerce una presión sobre todos estos elementos. No solamente en los cables, ¿no? Hablamos del mismo poste, del mismo aislador y otros elementos. Si la estructura estuviese en modo angular, o sea, si tuviese un ángulo, habría una componente debido a la tensión de los conductores en el eje de la bisectriz, ¿no? Y esta componente se va a sumar a la fuerza que va a ejercer el viento. Entonces, las estructuras que trabajan en modo angular soportan mayor carga transversal, y es por eso que a estas estructuras pues le ponemos esos templetes, ¿no? Templetes, tensores o retenidas, como ustedes lo conozcan, o riendas. Entonces tenemos la tensión debido a los cables, de manera general, porque es para todos los cables. Tenemos una
presión debido a del viento sobre los conductores, presión del viento sobre los aisladores y también sobre el poste, ¿no? Entonces, habría que determinar todas estas componentes que representan la carga transversal sobre la estructura, ¿no? Y en cada punto. Entonces, bueno, aquí les presento las fórmulas, ustedes también las pueden implementar, de hecho se puede hacer en Excel, ¿no? Si la estructura trabajase en modo angular, habría una componente justamente debido a esa tensión de los conductores, ¿no? Y se calcula con esta ecuación, ¿no? Bueno, en este caso T sub H vendría a ser la tensión horizontal en el vano, y alfa es el ángulo de desviación o el ángulo vista de planta, ¿no? Con eso ustedes pueden calcular justamente la tensión, la componente transversal debido a la tensión de los conductores. Debido al viento sobre los cables, básicamente utilizamos la fórmula de fuerza es presión por área, ¿no? Básicamente. Entonces, presión, ¿quién ejerce presión? El viento. Entonces sería la presión del viento, ¿no? Y el área sería el área expuesta sobre los cables, ¿no? Básicamente sería para una estructura la longitud de su vano viento por diámetro mayor, ¿no? Área expuesta. Y eso es lo que muestra la ecuación. Alfa sigue siendo el ángulo de desviación, ¿no? Entonces, si la estructura trabajase en modo alineamiento perfecto, o sea, el ángulo sería cero, ¿no? No había desviación, ¿no? Entonces esta componente no existiría, ¿no? Toda esta componente sería cero. Pues solamente va a tener efecto cuando esté en modo angular. Y lo mismo sería con respecto sobre los aisladores, ¿no? Presión por área, ¿no? La presión sigue siendo presión del viento y el área sería en este caso el área expuesta de los aisladores, ¿no? En este caso se multiplica por un factor de corrección que nosotros lo denominamos coeficiente aerodinámico, ¿no? De los aisladores. Entonces tenemos justamente la componente transversal debido a la tensión de los conductores, del viento sobre el cable, del viento sobre el aislador, y nos faltaría el del viento sobre el poste. Igual, ¿no? Sería la longitud del soporte expuesto. Aquí ya no consideramos la longitud de empotramiento, solamente la altura libre del poste. Sería una sección de área expuesta, ¿no? Y con esto ustedes lo pueden determinar mediante esta ecuación. Presión del viento por el área expuesta, ¿no? El área, pero de manera simple, para fines de cálculo, sería pues como el área de la sección axial, ¿no? Semisuma de 2 diámetros por la altura libre. Entonces, determinando todas estas fuerzas, recuerden que son fuerzas, bueno, aquí está justamente el esquema de una estructura vista de planta, ¿no? Acá tenemos la fuerza del viento en este vano y en este vano anterior y vano posterior, y acá hay una componente de las tensiones del vano adelante y vano hacia atrás, ¿no? Claro, si uno las descompone en el eje, en la bisectriz, vamos a tener una componente debido a la tensión de los conductores y de la fuerza del viento sobre la estructura, ¿no? Es por eso que a estas estructuras le ponemos esos tensores, ¿no? Dependiendo también, si las normativas no contemplan el uso de estos accesorios, lo que hacemos es utilizar estructuras autosoportadas, ¿no? O estructuras soportes con mayor carga de rotura. Entonces ya va a depender de las normativas en tal caso. Entonces lo que se determina es justamente todos esos componentes, ¿no? La fuerza debido al viento sobre los cables, ¿no? Pueden ser tanto de fases o neutro o secundario, la fuerza del viento sobre los aisladores y la fuerza del viento sobre el poste. Entonces, la idea es determinar una fuerza resultante equivalente, ¿no? De todas estas cargas, por carga transversal. Y esto pues lo podemos determinar justamente con los cursos nosotros que hemos desarrollado en mecánica, básicamente pues asumiendo un equilibrio del cuerpo, ¿no? Y hacemos pues momentos, ¿no? Momento de esta fuerza equivalente en punta va a ser la sumatoria de todos los momentos producidos por estas fuerzas, ¿no? Entonces con esto ustedes pueden determinar la fuerza resultante en punta, ¿no? Que no es necesariamente en la punta, ¿no? Es a una cierta distancia de la punta del poste, ¿ya? Con esto ustedes pueden determinar justamente esa fuerza. La idea es determinar la fuerza en punta por carga transversal. Entonces, bueno, esto sería con respecto a las cargas transversales. Entonces, para el caso de determinar la
la longitud máximo del vano horizontal, pero por cargas longitudinales, ¿no? Eso normalmente lo trabajamos o se realiza para estructuras doble anclaje, ¿no? Esta estructura, por ejemplo, es una estructura de retención o doble anclaje, en el cual lleva cadenas de anclaje a ambos lados y le ponemos pues esos templetes, ¿no? En ambas direcciones. Para ese, principalmente para ese tipo de modelo de estructuras, o pueden ser para estructuras fines de línea, ¿no? Fines de línea, pues le ponemos los tensores en el lado opuesto, ¿no? Justamente para compensar estas cargas. Las estructuras de alineamiento también se le realiza un cálculo debido al desequilibrio de cargas longitudinales, pero en ese caso no consideramos una carga. Bueno, aquí les voy a mostrar cuál es la formulación que considera en este caso el DLT-CAD, ¿no? Justamente para determinar las cargas longitudinales, ¿no? Cuando son estructuras de suspensión alineamiento, básicamente vendría a ser en general una estructura, ¿no? Va a haber una tensión horizontal en este lado y una tensión horizontal en este lado, ¿no? O sea, por ejemplo, un TH1, TH2. Y si nosotros hacemos la suma vectorial, va a haber una resultante. Normalmente las estructuras de alineamiento deberían estar en equilibrio, o sea, esa resultante debe ser bastante cercana a cero o de un valor muy bajo. Lo mismo pudiese suceder en estructuras de tipo anclaje, ¿no? Claro, si yo tengo un perfil bastante regular, ¿no? Y la longitud del vano anterior y el vano posterior son prácticamente iguales, entonces esa diferencia va a ser pues casi nula, ¿no? Pero para fines de cálculo nosotros no consideramos esa suma vectorial o la resultante, ¿no? Lo que hacemos es, para estructuras tipo anclaje, considera una carga longitudinal 0. Si la estructura es de tipo retención o doble anclaje, considera 2/3 del tiro horizontal, del vano máximo, ¿no? A pesar que la diferencia puede ser 0, ¿no? O cercana a 0. Y si la estructura es fin de línea, considera pues el tiro horizontal, ¿no? En este caso el 100%. Eso es lo que va a asumir el software cuando va a hacer el cálculo. Y si la estructura es tipo alineamiento, como son las estructuras de redes de distribución, ¿no? Utilizamos estructuras con aisladores tipo PIN. Ahí, por ejemplo, algunas normativas consideran el utilizar un 10 a 8% del tiro horizontal, ¿no? Que es un valor relativamente bajo, ¿no? Y eso es lo que hace en este caso el DLT-CAD, ¿no? Pues esto es con respecto, estas formulaciones se aplicarían para cualquier modelo de estructura, ¿no? O mejor dicho, según el tipo de estructura, ¿no? El anclaje de retención, si la estructura es tipo anclaje de retención, utilizamos 2/3, ¿no? Si es fin de línea, el 100%, ¿no? Angular es 0 y la de suspensión o alineamiento, un 5%, ¿no? Para el caso de aisladores rígidos tipo PIN. Con respecto a las cargas verticales, básicamente serían el peso, ¿no? El peso de todos los elementos, principalmente de los cables, ¿no? Entonces, todas estas cargas al final las van a soportar ¿quién? El poste, ¿no? Y acá hacemos un análisis por cargas verticales. Entonces, ¿quién determina las cargas verticales? Justamente los cables, los mismos aisladores, el mismo poste, ¿no? El peso del poste y sus accesorios y pesos adicionales que consideramos para fines de cálculo. Si la estructura lleva retenidas templetes, ¿no? Entonces ahí también hay una componente vertical. Esa componente vertical también se va a adicionar, ¿no? Como una carga en el eje vertical. Entonces básicamente aplicaría para las estructuras que llevan retenidas, ¿no? Las estructuras de alineamiento normalmente no le ponemos esos elementos. Entonces con estas formulaciones, ¿no? Hacemos el análisis por carga transversal, por carga longitudinal y por carga vertical, ¿no? Y una de ellas pues nos va a representar pues la limitante, ¿no? O sea, nos va a limitar con respecto a la distribución de estructuras. Entonces, lo que debemos garantizar es justamente cuando hacemos el análisis por cargas transversales o por cargas longitudinales, dependiendo del eje, podemos utilizar el método genérico. El método genérico utiliza factores de seguridad, ¿ya? ¿Qué tenemos como dato? Sabemos que las estructuras cuyo soporte se tiene como ya definido la carga de rotura, ¿no? Ya especificado por el fabricante, por el tipo de material, esto sería un dato, ¿no? La carga de rotura. Y nosotros hemos determinado la fuerza en punta, ya sea
por carga transversal o por carga longitudinal. O sea, hacemos el análisis de rotura en el eje transversal o en el eje longitudinal. Este cociente tendría que ser mayor o igual que un factor de seguridad, ¿no? Y los factores de seguridad se definen de acuerdo a cada normativa, ¿no? En cada normativa de cada país ya se especifica cuánto es el factor de seguridad. Típicamente es 2, pueden variar, en algunos casos utilizan 2.5, ¿no? Esto es utilizando el método genérico, ¿no? Si utilizan factores de sobrecarga y resistencia, sería algo similar, solo que, bueno, en este caso ya tenemos el dato de la fuerza en punta, ¿no? La fuerza resultante en punta. Lo que hacemos es que a la carga de rotura del soporte o del poste le multiplicamos por un factor de resistencia, y este producto debe ser mayor que las cargas o la fuerza resultante mayoradas, en este caso aplicados por un factor de sobrecarga, ¿no? Esta es la ecuación que nosotros debemos garantizar que cumpla, ¿no? Y bueno, para fines prácticos, en el caso del Cambrel, lo que hacemos es que este factor pase a dividir, y es como si lo analizáramos con un factor de seguridad 1, ¿no? Esto sería modelo genérico utilizando factores de sobrecarga y de resistencia. Entonces el Cambrel trabaja con ambos modelos, y habría un tema de la desviación de los postes, ¿no? Porque sabemos que los postes de concreto, cuando uno le va aplicando una carga, independientemente de qué eje, se va a producir la rotura, ¿no? En cierto punto, ¿no? Pero los postes de madera, por el mismo material que conforma, son más flexibles, ¿no? Yo le puedo aplicar esa misma carga, el poste se va flexionando y no se rompe. Entonces, para fines estéticos, lo que hacemos es que, aparte de analizar por rotura, también analizamos por deflexión, o sea que esta deflexión no sea pues tan notorio, ¿no? Entonces esto también va a aplicar ya sea para postes de concreto, hormigón, madera, fibra de vidrio, ¿no? Incluso algunas normativas ya lo tienen definido cuánto es el límite máximo, ¿no? Por ejemplo, en caso de postes de concreto pueden ser hasta de 2.5, ¿no? En el caso de madera trabajan típicamente con 4% de desviación, ¿no? Pero estos son valores estándar, pues ya cada normativa pues tiene definido estos parámetros. Esto es con respecto al eje transversal y al eje longitudinal, ¿no? Hacemos el análisis en ambos ejes. Entonces, esto es justamente lo que me va a determinar cuánto es el límite máximo de cada estructura para hacer un vano, ya sea vano viento o vano horizontal, cargas transversales o cargas longitudinales. Y en el caso de las cargas verticales, hacemos una comprobación por compresión, ¿no? Lo que se hace es verificar que la fuerza vertical a la que están sometidos estos postes sea menor que la capacidad máxima permitida, en este caso la carga crítica por pandeo, en este caso, ¿no? Lo que se calcula, bueno, nosotros calculamos la fuerza resultante vertical, que básicamente es debido a los pesos de los cables, el peso del poste, peso de accesorios, ¿no? Incluido peso de las crucetas o aisladores, pesos adicionales, y la componente vertical de los tensores, si es que la estructura trabaja con retenidas o tensores. Esto sería la fuerza resultante vertical, ¿no? Y lo que hay que calcular también es la carga crítica de compresión, ¿no? Entonces este cociente vendría a ser mayor o igual que el factor de seguridad, pero por pandeo, típicamente 2 también, ¿no? Esto es lo que hacemos la verificación para el caso de cargas verticales, ¿no? Y bueno, ahí les dejo también la fórmula general para el caso de la carga crítica. Básicamente depende del momento de inercia, del modo de elasticidad del poste, ¿no? Y la longitud libre del poste, y un parámetro de modo de fijación de los extremos del poste. El momento de inercia va a depender también del tipo de soporte. ¿Por qué? Porque utilizamos típicamente postes de sección circular, pero también tenemos postes rectangulares, ¿no? Y básicamente pues este momento de inercia depende de la sección, ¿no? El modo elasticidad es un parámetro de acuerdo al tipo de material. Lo van a encontrar en este caso en las especificaciones por materiales. Entonces vamos con los cálculos. Esto es básicamente la formulación que se utiliza para determinar los valores máximos de vano viento, vano horizontal y vano peso, ¿ya? Justamente aquí este es el software
Cambrel, el cual pues haciendo semejanza con tanto el DLTCAD y el DirectCAD, pues también maneja unas bases de datos, ¿no? Unas bases de datos de estructuras. En este caso son los modelos geométricos de las estructuras, bases de datos de postes por tipo de material, postes de madera, postes de concreto, ¿no? Postes de fibra de vidrio. Bueno, aquí también se muestran las estructuras metálicas. ¿Por qué? Porque las bases de datos tanto del Cambrel, del LTCAD, del DirectCAD son las mismas, ¿no? Entonces yo puedo generar bases de datos en cualquier programa y las puedo compartir en cualquier software. Con respecto a los cables, modelos de líneas de fases independientes, tipo preensamblados o autosoportantes, tipo compacto ecológico, y una tabla para el caso del ADSS, ¿no? Hola. Y bueno, maneja otros tipos de tablas porque el software, aparte de determinar la capacidad mecánica, tiene una serie de cálculos. Bueno, lo vamos a ir mencionando al final, pero nos vamos a enfocar más que todo en el cálculo de prestaciones, ¿no? Bueno, aquí no voy a decir con respecto a las estructuras, los modelos son las mismas que ustedes vieron tanto en el DLTCAD como el DirectCAD, ¿no? Entonces, lo que sí vamos a acá mostrar es justamente las configuraciones, ¿no? Vean que yo ya tiene por defecto definidos una serie de configuraciones por normativas, tanto de diferentes países de Latinoamérica. Yo voy a mostrar aquí un cálculo, por ejemplo, aplicado para la norma peruana, y vean que aquí en configuración, si nosotros vamos a configuraciones, hay una serie de pestañas en las cuales hay que definir ciertos parámetros, ¿no? Y en la segunda pestaña, por ejemplo, van a encontrar los factores de seguridad. Entonces, todas las fórmulas o las formulaciones que yo mostré aquí, ¿no? Tanto de parámetros de diseño, como son, por ejemplo, ¿no? Esto de aquí, ¿no? A ver, factores de seguridad, ¿no? Básicamente en las verificaciones, ¿no? Factores de seguridad, ¿no? Factores de seguridad, el análisis por carga transversal y carga longitudinal aplicaría para esta primera sección, ¿no? Por rotura, ¿no? Aquí yo puedo definir el factor de seguridad por cargas verticales. Bueno, también hace análisis de torsión, otro análisis. Y con respecto a las deflexiones, ¿no? Se pueden definir estos parámetros tanto para postes de madera, concreto, PRFB o postes metálicos. El ángulo que hace la estructura, el soporte en este caso con el tensor, es un ángulo alfa. Entonces yo también lo puedo configurar aquí, ¿no? El ángulo vertical de las retenidas o tensores, ¿no? Que normalmente está para el caso de redistribución entre 30 y 45 grados, ¿no? Ya para líneas de mayor nivel de tensión utilizamos 45 grados, ¿no? Y hacemos el análisis por factor de seguridad para el cable de retenida también, ¿no? Si la estructura necesita retenida, verificamos su factor de seguridad. Habíamos indicado que la fuerza en punta calculada no es exactamente en la punta, es a cierta distancia, ¿no? Y ustedes pueden definir estos parámetros aquí, ¿no? Para el caso de postes de madera y para el caso de otros tipos de postes, ¿no? ¿Cuánto es esa distancia con respecto a la punta del poste, ¿no? Están entre los valores de 10, 15 a 20 centímetros. Para postes de distribución, ¿no? Poste de subtransmisión normalmente lo trabajan pues a 2 pies, ¿no? El punto de aplicación de la retenida con respecto a la punta del poste, ¿no? También puedo definir esto de acá. Bueno, están definidos también por los modelos geométricos de las estructuras, ¿no? A qué distancia de la punta se va a anclar este tensor, ¿no? Y bueno, estos son parámetros que aplican para otros cálculos, ¿no? Como son el cálculo de la torsión y el cálculo de los aisladores. En el caso de la presión del viento, habíamos mencionado aquí en las formulaciones que involucraba justamente esta presión de viento, ¿no? La presión del viento básicamente es definida mediante estas opciones. El modelo genérico, que es básicamente K por la velocidad del viento al cuadrado, un parámetro K que ustedes también pueden definirlo de acuerdo a sus normativas,
Es el modelo genérico. En el caso de Perú utilizamos según el código, ¿no? Que es un factor K que depende de la altitud de metros sobre el nivel del mar a la cual se encuentra pues la línea. Hay otro modelo que es la AEA, que básicamente tiene referencia al BDE, ¿no? La norma alemana. Entonces tienen tres modelos para el cálculo de la presión del viento. Vamos a utilizar el modelo genérico para este primer ejemplo. Y también en las formulaciones habíamos indicado de los libramientos, de las alturas, ¿no? Porque aplicábamos un momento, pero sin considerar la altura de empotramiento o la altura que va enterrada al poste. De hecho, en las bases de datos de soportes, lo que ingresamos son parámetros geométricos de los postes, como son el diámetro, ¿no? El diámetro aquí está, ¿no? El diámetro en la punta, el diámetro en la base, ¿no? En la punta, en la base, su carga de rotura, modo de elasticidad, que depende del material, esfuerzo máximo de flexión y el peso propio del poste, ¿no? Y la longitud total de la punta hasta la base. ¿Cómo es que yo determino cuánto de distancia va a ir enterrado? Básicamente aquí en configuraciones defino esa altura, ¿no? Tengo dos opciones, una porción de la longitud total del poste más un valor adicional o un valor fijo. Bueno, las normativas en general en Latinoamérica básicamente utilizan la décima parte más 50 o 60 centímetros en general, ¿no? Bueno, todos estos parámetros de hecho son configurables, ¿no? Y con respecto a las cargas verticales, definimos justamente la longitud del aislador, peso de la cadena, el diámetro del aislador y el factor de corrección, que era justamente el coeficiente aerodinámico, ¿no? Típicamente 1.25. Y para las cargas adicionales definimos peso de las crucetas, peso operario y peso adicionales. Entonces, con estos factores definidos yo puedo hacer mi cálculo de prestaciones. Voy a hacer, por ejemplo, para esta estructura que es del tipo alineamiento, configuración triangular, simple eterna. Lo voy a definir como fases independientes, trifásico simple eterna y que trabaje con un poste de concreto, ¿no? Y los conductores pues son de fase independiente. Entonces el análisis por carga transversal sería en la condición de viento máximo. El soporte que voy a utilizar es justamente ese poste en suspensión con un soporte de 12 metros, por ejemplo. Voy a utilizar un conductor de 50 milímetros de sección cuadrados. Y bueno, acá también se definen los que son las hipótesis de estado, ¿no? Las mismas condiciones que ustedes vieron en el DLT-CAT, esas mismas condiciones tendrían que ser cargadas en esa misma tabla, ¿no? Tanto para la hipótesis 1, que es el EDS inicial a la temperatura media promedio, las condiciones de máximo esfuerzo y que pueden ser máximo viento y mínima temperatura, y la condición de máxima flecha. Pero sabemos que para nuestro cálculo, básicamente si es por carga transversal, necesitamos el EDS inicial, porque ahí donde definimos la tensión de flechado y la condición de máximo viento, ¿no? O sea, a la velocidad de viento máximo y a qué temperatura, ¿no? Entonces con estos parámetros nosotros podemos calcular justamente lo que es el máximo vano viento. Entonces vamos aquí, cálculo del máximo vano viento. Pues vean que ya tengo la estructura o el modelo de armado seleccionado con el poste definido en la condición de máximo viento y utilizando el modelo genérico, ¿no? O sea, el factor de seguridad. Recalculo y vean que para estas condiciones, o sea, para este modelo de estructura con ese conductor de 50 milímetros cuadrados y para una velocidad de viento de 90 kilómetros por hora, tengo un vano viento de 155 metros. O sea, el software lo que me está indicando es cuánto es su capacidad máxima de vano viento, ¿no? Eso es lo que me está indicando, ¿no? Y bueno, acá hay una serie de reportes que justamente obedecen a las formulaciones que yo había indicado, ¿no? Te define la tensión horizontal del conductor para el rango, o sea, hace una iteración o hace el cálculo para un rango de vanos, ¿no?
partiendo de vano de 50 metros con una variación de 5 metros, o sea, de 5 en 5. 50 metros, 55, 60, y así va a determinar cuál es el vano máximo. Calcula la fuerza transversal, ¿no? Esta es la fuerza transversal debido al viento sobre los conductores, el momento debido a esa fuerza, momento del viento sobre el poste, y acá también hay un momento debido al desequilibrio de cargas verticales, ¿no? Calcula el momento resultante neto y determina la fuerza resultante en punta, ¿no? Es esa fuerza que hemos visto aquí. ¿No? Esta fuerza en punta. Esta es la fuerza en punta, ¿no? Justamente me indica el factor de seguridad requerido, que yo definí que era como 2. Entonces lo que hay que hacer es que la carga de rotura del poste, que es un dato, entre la fuerza resultante debe ser mayor que este parámetro. Entonces, si hacemos una división entre 400 y 96.9, el factor de seguridad calculado es 4.13. Entonces, este valor es mayor que el requerido, condición cumple, ¿no? Y así va verificando hasta que determine cuánto es el límite máximo, ¿no? En este caso, para vanos de 160 metros, ya no cumple. Entonces, ¿cuánto es su capacidad máxima de vano viento? Pues es el vano anterior, ¿no? 155 metros. Esto es lo que hace el cambio, ¿no? Te determina cuál es la capacidad máxima del vano viento. Pero esto es para alineamiento perfecto. Si le damos un margen, por ejemplo, de ángulo de desviación de 3 grados, ángulos pequeños, obviamente que su capacidad va a disminuir. 90 metros. ¿Qué pasa si aumenta, si nosotros debemos considerar mayor velocidad de viento? Va a aumentar, ¿no? Aumenta la carga transversal, entonces por lo tanto su vano viento va a disminuir. Entonces, al darle yo un ángulo, recuerden que ya entonces va a haber una componente debido a la tensión de los conductores. Entonces, va aumentando justamente la fuerza debido a la tensión de los conductores y la fuerza transversal debido al viento, ¿no? Va a aumentar esto acá. Entonces, todo guarda relación con las formulaciones que hemos hecho. Entonces, para una estructura en alineamiento hasta 3 grados con una velocidad de 90 km por hora, tendría un máximo de 90 metros. O sea, yo puedo distribuir mis estructuras máximo hasta 90 metros. Y así se realizaría el cálculo mecánico estructural por carga transversales para todos los modelos. Este es un poste en suspensión. Si yo quisiera hacer para una estructura en angular, por ejemplo. Esta es una estructura en modo angular. Aquí, ¿no? Disposición vertical con cadena de suspensión, el ángulo viene y pasa, ¿no? Ángulos intermedios, ¿no? De promedios entre 30 y 60 grados, ¿no? Típicamente. Normalmente esas estructuras trabajamos con un soporte de mayor carga de rotura, por ejemplo de 600 kilogramos. ¿Ya? Si hago el cálculo, vean que me da un margen bastante grande, ¿no? 320 metros. Como longitud de vano es bastante, solo que aquí hay que tener en cuenta que el cálculo lo está haciendo para 0 grados, ¿no? O sea, está prácticamente en alineamiento, ¿no? Entonces, el ángulo mínimo sería 30 grados. Lo recalculo y vean que para ángulo de 30 grados ya no cumple. O sea, esa estructura sin templete no trabaja. Entonces, lo que hacemos es justamente colocarle tensores, ¿no? Y para ello hay que utilizar ciertos modelos de tensores, como son para el caso de ese tipo de estructuras, normalmente le ponemos en la bisectriz, ¿no? Esto aplicaría, por ejemplo, para el análisis por carga longitudinal, colocamos retenidas longitudinales, o para el caso de estructuras en modo terminal. En nuestro caso sería esto de aquí. Y vuelvo a recalcular para 30 grados, ¿no? Aquí siempre me va a dar el resultado sin retenida, y aquí con retenida. Está considerando una retenida, ¿no? Con una sola retenida puede trabajar hasta 185 metros, pero la estructura debe estar preparada para que trabaje máximo hasta 60 grados, entonces debe cumplir para 60. Con 60 no cumple.
Entonces ya no trabajaría solo con una retenida, necesitaría dos retenidas, ¿no? Mínimo necesita dos retenidas. Entonces aquí siempre les muestra la condición sin retenida y aquí es la condición con retenida. Entonces hace el análisis también calcula la tensión del cable de retenida, factor de seguridad de la retenida que nosotros hemos definido en configuración de general y el factor de seguridad calculado con respecto a la retenida. Y obviamente que siempre tiene que ser mayor que la requerida, ¿no? Es por eso que aquí en el estado cumple, ¿no? Cumple con dos retenidas, ¿no? Con una sola retenida, su factor de seguridad es menor que el requerido. Con uno no cumple. Mínimo necesitamos dos. O sea que el software también les está determinando la cantidad mínima de retenidas que ustedes necesiten. Obviamente que la retenida también es un tipo de cable. Conlleva o implica también una carga de rotura, ¿no? Con una sección. Los parámetros ustedes también la definen en las bases de datos generales con respecto a los cables de retenida, ¿no? Aquí están justamente los cables. Los típicos son de pues un cuarto de 3000 kilogramos de carga de rotura, 5/16 de 5000 kilogramos, 3 octavos de prácticamente 7000 y el de un medio, ¿no? 12000 kilogramos. El que yo estoy utilizando ahorita es el más básico, el de un cuarto. Por eso que aquí está seleccionado el modelo de retenida, la simple, con un cable de un cuarto, de 3000 kilogramos. Y con eso está haciendo la verificación para 60 grados con dos retenidas, ¿no? Y así tendríamos que hacer el análisis para todos los modelos geométricos de estructuras. Y si nosotros quisiéramos hacer el análisis por carga longitudinal, iríamos, por ejemplo, aquí, ¿no? Para ello ya tendríamos que seleccionar otro modelo o arreglo de retenidas, por ejemplo, doble anclaje. ¿Qué estructura, no? Las estructuras son del tipo retención, por ejemplo, ¿no? Retención, doble anclaje y cálculo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, me indica alineamiento perfecto. Básicamente aquí no va a depender tanto del ángulo, pero sí del poste, de la condición, o sea, en qué condición se produce el máximo tiro horizontal, ¿no? Recuerden en las formulaciones que nosotros vimos, que básicamente la formulación depende del tiro horizontal, ¿no? Entonces, ¿en qué condición se produce el máximo esfuerzo horizontal, ¿no? Va a depender si es en máximo viento o en mínima temperatura, ¿no? Sí. Entonces, sin retenidas, esta estructura no soportaría esas cargas longitudinales, ¿no? Para un caso de emergencia, en sí sabemos que la resultante no necesariamente es un valor que se está considerando, ¿no? Entonces, aquí ¿qué le ponemos? Una retenida longitudinal, ¿no? Perdón, con una sola retenida trabaja hasta vanos de 100 metros. Una se indica que es una retenida por poste y por lado, ¿no? Para el caso de estructuras de retención sería una retenida hacia adelante y una retenida hacia atrás. Y estaría cumpliendo en tal caso, ¿no? Para el caso del PR3. Y si fuese una estructura tipo terminal, una sola retenida no trabaja, ¿no? Entonces mínimo necesita dos retenidas. Con dos retenidas pues me da un margen de vano bastante grande, ¿no? Pero con una sola retenida no trabaja. Entonces las estructuras fines de línea normalmente necesitan más retenidas, ¿no? De hecho, estas formulaciones, estos cálculos, el cálculo del número de retenidas es bastante sencillo, ¿no? De acuerdo, ustedes lo deben recordar de acuerdo a sus cursos de mecánica. Pues básicamente hacen el diagrama de cuerpo libre de la estructura, tienen la fuerza resultante en punta, ¿no? Y de su altura de aplicación de la fuerza en punta. Acá tengo el tensor aplicado a cierta altura de la retenida, y lo que hacen es básicamente hacen la descomposición. Necesitamos la componente horizontal y aplicamos momento, ¿no? El momento que produce la fuerza en punta, se supone que esta estructura debe estar en equilibrio con esta retenida. Fuerza en punta por la altura, hasta FR por la altura libre de la fuerza de aplicación,
debe ser igual al momento de la tensión del cable de retenida, en este caso la componente horizontal, por la altura de aplicación, ¿no? Despeja ante su R y tiene la tensión en el cable de retenida. Es bastante sencillo. Si fuese el arreglo del modo vertical, pues tendrían que hacer su diagrama, ¿no? Y bueno, la ecuación va a variar. De hecho, las estructuras tipo verticales o violín, como algunos lo conocen, tienen menor capacidad de compensar estas cargas, ¿no? Cuando utilizan ese arreglo, ¿no? Y finalmente tendríamos lo que es el vano peso, ¿no? El vano peso por cargas verticales, ¿no? Por ejemplo, las de suspensión. Vamos a ver con una de suspensión. Trabajamos con un poste 12-200. En este caso esa estructura no lleva retenidas. Y en el caso de las cargas verticales normalmente no se tienen problemas, ¿no? Su parámetro o su factor de seguridad calculado normalmente es mucho mayor que el requerido. Por eso que te puede acá incluso dar valores bastante grandes, podría decirlo, ¿no? De hecho, que nosotros no vamos a trabajar pues a estas longitudes de vano, a pesar que es su capacidad. Pero entonces va a haber una limitante, ¿no? El calcular cuánto es su máximo vano viento, cuánto es su vano horizontal máximo y cuánto es su vano vertical máximo, ¿no? Y una de ellas te va a limitar, ¿no? Si fuese una estructura tipo terminal o de retención la que trabajamos, esa estructura lleva una retenida. Y bueno, una retenida pues no le afecta en casi nada, ¿no? Si fuese la tipo vertical, tenían 2 retenidas, no le afecta en nada en sí, la estructura. Este valor se va a ver más afectado cuando trabajamos estructuras con doble terna y llevan tensores de mayor carga de rotura, ¿no? Ahí sí ya podría tener más el resultado de mayor incidencia, ¿no? Va a limitar de hecho su capacidad máximo de vano viento. Pero estructuras simples, ¿no? Simple terna con conductores pues de 90, 95, 120, casi no va a tener problemas. Su limitante va a ser más por vano viento y vano horizontal, ¿no? En general vano viento. Este es por ejemplo para las estructuras típicas en red de distribución en zonas rurales, ¿no? Por ejemplo, si vamos con otra configuración, una configuración por ejemplo esta de aquí. Este es un modelo de estructuras aplicadas a 35 kV o 34.5, en el cual pues llevan configuraciones en doble terna con postes de madera, por ejemplo, fases independientes, y vamos a hacer igual, ¿no? Cálculo por carga transversal. Un modelo de estructura en suspensión, un poste de 70 pies clase 1 del tipo Southern Yellow Pine y conductor de fase, por ejemplo, de AAC 240 para ambas ternas y un cable de guarda del tipo OPGW de 48 hilos. Bueno, estas estructuras si llevan retenidas serían de por lo menos de 5000, ¿no? Aunque la de suspensión que voy a hacer en análisis, de hecho no le voy a poner tensores. Voy a hacer directamente el análisis por cargas transversales, ¿no? Para una condición, vamos a ver, máximo vano viento. Aquí está el MDS 70 pies clase 1. En este caso la velocidad de viento para estas condiciones ambientales es de 100 km por hora, es bastante considerable. Voy a trabajarlo como modelo genérico y sin tensores, ¿no? Tensores por carga transversal y tensores por carga longitudinal. Entonces tengo el resultado, por ejemplo, 370 metros, ¿no? Es un vano bastante considerable, ¿no? De hecho es grande, ¿no? Aquí quizás la limitante no va a ser por las cargas mecánicas, o sea, ya sea por carga vertical, transversal, longitudinal. La limitante debería ser en tal caso por la distancia de seguridad, ¿no? O sea, mecánicamente la estructura me permite trabajar hasta 370 metros, pero colocarlo a 370 metros como máximo no me va a cumplir la DMS. Si hablamos de terrenos pues de desniveles
que no tengan, bueno, que no tengan esos desniveles, ¿no? Básicamente plano o desniveles que no tengan variación, ¿no? Pues ahí ya no sería tanto la limitante por cargas mecánicas, puede ser por distancia de seguridad o distancia de seguridad vertical entre el conductor y el suelo, o la distancia entre conductores a medio vano, ¿no? Va a haber siempre una limitante. Esto es porque estamos analizando por rotura y estamos utilizando un poste de madera. Sabemos que los postes de madera son bastante flexibles. Entonces aquí también podemos hacer el análisis por rotura y por deflexión, ¿no? Vean que una de ellas me va a limitar, ¿no? Por rotura me da hasta 370 metros. Si yo la limito por deflexión, pues me va a, aparte de la rotura, me va a calcular la deflexión. Y también lo tengo que controlar que no sea mayor que el requerido, ¿no? Y en este caso se sucede a 80 metros, ¿no? Entonces, con una deflexión máximo de 4%, su vano máximo va a ser 80 metros, ¿no? Esto normalmente lo aplicamos para el caso de postes de madera. Entonces el software hace el análisis tanto por rotura como por deflexión, ¿no? Incluso si estuviesen trabajando con postes de concreto también pueden hacer el análisis, ¿no? Pero una de ellas va a ser la que no va a incumplir, ¿no? O la que nos va a limitar, ya sea por deflexión o por rotura. La primera que sucede, donde se sucede el incumplimiento, ahí para ese vano te va a limitar. Esto es el análisis, por ejemplo, con postes de madera, ¿no? Si estuviésemos trabajando con el modelo ya no de factores de seguridad, sino con factores de sobrecarga, ¿no? Factores de sobrecarga y factores de resistencia, ¿no? Si yo lo recalculo, pues aquí ya me limita todavía mucho más, ¿no? 65 metros, ¿no? Claro, también va a depender del grado de construcción, ¿no? Grado B o grado C, ¿no? Bueno, aquí no calcula, no varía en nada, sí. Grado B es normalmente más exigente. Y es como si lo controlara como un factor de seguridad de 1, que es lo que habíamos indicado acá en los límites. ¿No? Factor de seguridad 1. No es que sea factor de seguridad 1, sino que está trabajando con cargas mayoradas, ¿no? Por ejemplo, aquí es 700 kilos de fuerza en punto, pues si fuese modelo genérico, menor, ¿no? O sea, es una fuerza mayorada. Se le aplica un factor de sobrecarga y a la carga de rotura se le aplica un factor de resistencia. Y hace el cociente con respecto a eso. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es justamente determinar un cuadro de prestaciones similares al que hemos, según los cálculos que hemos realizado, o sea, por modelo de estructura, ¿no? Cuánto es su vano viento, cuánto es el vano horizontal y cuánto es el vano peso, ¿no? De hecho, como vano peso, el cálculo nos da pues un valor bastante grande, ¿no? Estaba por el orden de los 2000. Para fines prácticos, lo que hacemos cuando trabajamos con red de distribución, consideramos una parte del vano viento, ¿no? Por ejemplo, si mi vano viento que yo calculé me da 130 metros, el vano peso sería 1.5 de este valor, ¿no? Según lo que indica acá. Y así vamos calculando nuestras tablas de prestaciones por modelo de estructuras y las vamos actualizando en las bases de datos para mi proyecto, ¿no? Aquí, base de datos estructuras, y las voy actualizando por modelo de estructuras, ¿no? En los límites, cuántos es vano viento, vano peso y vano horizontal. Y la otra forma de evaluarlo en el LTCAD es que ustedes hagan su distribución, ¿no? Hagan su distribución y de tal forma que van distribuyendo las estructuras sin superar esos límites, ¿no? Y el software les va pues mostrando esas alarmas, ¿no? En el caso si superen ese valor, muestra la alarma, ¿no? De esta forma ustedes van determinando su capacidad máxima de vano viento, vano horizontal y vano peso. Entonces, es una forma de evaluar o hacer este modelamiento de línea, ¿no? Cuando trabajamos con postes cuyo carga de rotura ya se tiene conocido o está definido por el fabricante. Bueno, esto era lo que quería mostrar con el software Cambrel, pero bueno, les había indicado que el software Cambrel, aparte de determinar las cargas o las prestaciones máximas, o sea, los valores máximos de vano viento, vano horizontal y vano peso, también tiene una serie de cálculos como son el cálculo de torsión. Se puede hacer el análisis por
por torsión, normalmente se le aplica para estructuras fines de línea en las cuales se utilizan estructuras con ménsulas y los conductores se anclan en la punta de la ménsula, ¿no? Entonces aquí habría un efecto de torsión que podría aplicarse o darse el corte, ¿no? El corte en el poste, ¿no? Eso se llama la torsión. Cálculo de crucetas de madera principalmente, ¿no? Se puede hacer un cálculo para determinar la capacidad mecánica de las crucetas de madera. Un cálculo mecánico de aisladores, ¿no? Determinar cuánto es la capacidad máxima de los aisladores, o cálculos civiles como son el cálculo de las cimentaciones tanto de los postes como del bloque de retenida, ¿no? Tiene estas opciones para determinar el cálculo, ¿no? De momento se tiene para el cálculo de cimentación de postes el método Valenci, pero el método Sulberger, que es otro método más utilizado quizás por otras variedades normativas, ya lo tenemos desarrollado, solo lo estamos en proceso de implementación para el programa. Entonces son cálculos que complementan básicamente ¿no? de lo que nosotros desarrollamos en estos tipos de trabajos, ¿no? Bueno, esto era básicamente todo lo que queríamos hacer con respecto al Cambre. No sé si había una consulta. Sí, ingeniero Javier. Sí, acá, bueno, veo una consulta yo en el chat que dice: buenos días, le habla el ingeniero Orozco. Me preguntaba si en Perú u otros países de la TAM se debe llevar rigurosamente el cumplimiento de todos estos cálculos y parámetros para la construcción de un tendido eléctrico, y si no se lleva, ¿cuáles serían las consecuencias legales o de aprovechamiento del recurso eléctrico? No, de hecho, esto se aplica casi en todas las normativas. De hecho, de las normativas que nosotros hemos tenido o hemos trabajado aquí, principalmente en Latinoamérica, los criterios son los mismos en sí. Como se comentó en la primera charla el día de ayer, los criterios de diseño son los mismos. Lo único que varía son en estos parámetros, los parámetros de diseño. O sea, por ejemplo, si uno utiliza el modelo genérico, cuánto es el factor de seguridad que uno va a aplicar, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú trabajamos típicamente con 2, ¿no? En Colombia tengo que entendido que trabajan con 2.5, o sea, son un poco más estrictos, ¿no? Entonces, son estos parámetros que van a variar, ¿no? De acuerdo al modelo geométrico de la estructura, ¿no? Dependiendo del tipo de cable que vayan a utilizar. Es lo único que varía y se aplica para todos los proyectos en sí. Ok, tenemos otra consulta de Joel Oviedo. Dice: teniendo en cuenta el avance que se tiene hoy en día, ¿se tendría que considerar añadir también cálculos de crucetas de otros tipos de materiales? Lo que pasa es que en el cálculo de madera, crucetas de madera, hay una formulación más que todo para calcular ¿no? En el caso de hormigón, por ejemplo, ahí no hay que hacer de hecho un cálculo. ¿Por qué? Porque el fabricante ya te especifica cuánto es la carga máxima por carga transversal y longitudinal y vertical. O sea, el fabricante ya te define cuánto es el valor máximo. Eso es una especificación ya del fabricante. Y lo único que tienes que hacer es comparar básicamente según tus cargas, si superas ese valor, ¿no? Básicamente con la carga de trabajo, o sea, le aplicas un factor de seguridad, ¿no? Eso normalmente es con respecto, por ejemplo, a los de hormigón, ¿no? En la madera se puede hacer un cálculo, ¿no? Que varía en sí. Acá hay otra consulta, no sé si la habías respondido antes. Dice: ingeniero, ¿cómo quedan las dos retenidas en el punto de conexión? A ver, si es por carga longitudinal, como esta de aquí, si en el software, en el cálculo me indica que son 2, serían 2 hacia adelante y 2 hacia atrás. En total serían 4 retenidas. Si es una estructura fin de línea, en el cálculo me indica que necesita 2, sería 2 hacia un lado, ¿no? En el extremo opuesto donde están los conductores. Ahora, quizás la pregunta sea con respecto al punto de aplicación. ¿Por qué? Porque el software básicamente me define o me permite definir una sola altura con respecto a la punta del poste, ¿no? No tiene mucha incidencia, pero se puede actualizar. De hecho, en la nueva versión del Cambre, ¿no? ya te va a permitir definir una altura variable, ¿no? Porque no necesariamente el cable de retenida se ancla en un solo punto, ¿no? Hay una cierta separación. Ok, está bien. Tenemos otra consulta
De José Carrillo dice, ¿el CANREL hace el cálculo de las crucetas metálicas? No, para el caso de las crucetas metálicas no realiza el cálculo. Ok. Tenemos otra pregunta de Winston. Para las cargas verticales, ¿no se consideran otras posibles cargas como aves, nieve, etcétera? Se le puede considerar, de hecho, aquí en el software, podríamos trabajar las dos formas, ¿no? El considerarlo como una carga adicional aquí, bueno, no creo, quizás un valor dependiendo de cuántos cables, ¿no? Cuántos aves se vayan a posar, ¿no? Se puede considerar aquí, ¿no? Pero como les digo, si yo le considero, por ejemplo, aquí, ¿qué pasa si yo le pongo, estamos en estructuras, a ver, configuración independiente, trifásico, con concreto, bueno, una condición de máximo viento, soporte de suspensión, 12 metros, ¿no? A ver, por carga vertical me da sin tensores, ¿no? 1675. ¿Qué pasa si yo le considero mayor peso, ¿no? Ya no 100 kilos. No le va a hacer mucho efecto en sí. O sea, yo tengo un margen de vano bastante considerable en sí. No le va a dar mucho efecto. O sea, habíamos mencionado que con respecto a las cargas verticales no tiene mucho problema en sí las estructuras. A menos que sea en doble circuito, ¿no? Y esté al límite. Ahí se puede hacer que tenga mayor incidencia. Ok, tenemos más consultas. De Roland Carrión Padilla dice, ¿cuál es la distancia mínima o máxima de las estructuras? No sé si se refiere a la distancia entre estructura y estructura. Eso va a depender, como te digo, o sea, cuando uno hace el cálculo de prestaciones, define estos parámetros: vano viento, vano peso y vano horizontal. Entonces, por ejemplo, para esta condición me da, vamos a suponer que me da así. No, es mucho todavía, ¿no? De esta forma, 300 de vano viento, el vano peso sabemos que es bastante grande, por eso que le considero 1.25, y el vano horizontal me da este valor. Entonces, ¿quién es la que te va a limitar? Pues es el menor valor, ¿no? 135 metros. Entonces, con 135 es como capacidad máxima de vano viento. Entonces, cuando yo hago mi distribución, probablemente el 135, vamos a ver, acá te lo voy a poner aquí, que sea bastante plano. Si me da, o sea, si me cumple la distancia de seguridad, yo lo puedo trabajar hasta ese vano máximo. Pero si el 135 por la topografía no me cumple la distancia de seguridad, entonces la limitante ya no va a ser por capacidad mecánica, va a ser por distancia de seguridad, o puede ser por la distancia entre conductores a medio vano. Entonces, ¿no? Se tiene que ver todos esos factores, ¿no? Una de ellas te va a limitar, ya sea por efecto mecánico o por efecto eléctrico. O sea, definir que va a haber una distancia mínima no va a depender del cálculo en sí. Ok, tenemos otra consulta. Dice Winston, ¿hay factores de sobredimensionamiento o seguridad? ¿Cuáles serían? Claro, habíamos mencionado que si trabajan según el factores de sobrecarga y resistencia, factores de sobrecarga y resistencia, ¿no? Aquí, factores de sobrecarga y resistencia, ¿no? Esa es una tabla que nosotros también lo definimos en el Código Nacional Eléctrico y Suministro de 2011, que lo hemos copiado, o mejor dicho, lo hemos adaptado del NESC, ¿ya? Donde ahí te dan factores de sobrecarga y factores de resistencia según las cargas, ¿no? Cargas transversales, longitudinales verticales y factores de resistencia según el tipo de material, ¿no? Me parece que lo tengo por aquí. Esta tabla, por ejemplo, esta es la tabla del Código Nacional Eléctrico, que es lo mismo que está en el NESC, ¿no? Te aplican los factores de sobrecarga según el grado de construcción, grado B, grado C, ¿no? Para cargas verticales, cargas transversales y cargas longitudinales. De hecho, es una tabla interna, o sea, estos parámetros ustedes no lo van a poder modificar, es una tabla interna que tiene el CANREL, y hay otra tabla en la cual te da los valores de resistencia, factores de resistencia.
Entonces aquí lo que básicamente es, si tú utilizas ese modelo, ¿no? Que en este caso es lo mismo el NES que el código, ya internamente, o sea, lo que hace el software es te determina la fuerza en punta, y a esta fuerza en punta y a la carga de rotura le va a aplicar factores de sobrecarga y factores de resistencia. Ya es interno, es por eso que aquí los valores son mayores, por ejemplo, que si yo utilizo factor de sobrecarga o modelo genérico, ¿no? Modelo genérico, la fuerza en punta es 120 para un vano de 50 metros, y con sobrecarga se le está aplicando un factor de sobrecarga 304 metros. Son tablas internas ya para el programa. Ok, creo que tenemos una última consulta de Edgar Medrano. Dice: consulta ingeniero, ¿hasta qué distancia se puede considerar un armado PRH3 y los armados tipo trío? PRH, el PRH básicamente son un doble poste de tipo retención. No sé a qué se refiere, hasta qué distancia. Se refiere al cálculo del vano calculado, por ejemplo, en retención. Pero esas estructuras en sí llevan retenidas, ¿no? Una vez que le pongas retenidas ya tiene un bastante margen de trabajar para vanos. A ver, un PRH. PRH, hasta el PRH, ¿no? Por ejemplo. Claro, va a depender también de las condiciones que yo voy a utilizar, ¿no? En este caso va a ser de tipo anclaje. Sin retenidas no trabaja. Con una sola retenida sería, por ejemplo, me da un amplio margen de vano horizontal, ¿no? Entonces, una retenida sería por poste y por lado, que al ser un PRH doble poste, como se muestra en esta imagen, a ver, vamos a cerrarlo. Doble poste, ¿no? Sería un poste, en tal caso una retenida adelante y una retenida hacia atrás para poste, y entonces una sola retenida en el cálculo implican 4 retenidas en total. Y los tríos son básicamente la configuración de un PR0, ¿no? Un PR0 es un solo poste por cable. Y la configuración entre poste y poste se varía de acuerdo a la necesidad en sí, o la longitud de bando que se requiera, ¿no? Claro, había que tener en cuenta que al menos no se sobrepase de la franja de servidumbre, ¿no? Sí. Listo, entonces acá hay otra consulta de Alex Vázquez. Dice: en un tendido eléctrico se soterra cierto tramo. ¿Cómo se calcula ese cable de subida al poste? ¿Se analiza como un fin de línea simple? Claro, eso sería como un fin de línea, es un tipo terminal. Ok, entonces, bueno, creo que ya hemos terminado con las consultas. Muy bien, el certificado al ingeniero Javier Condori por su participación en calidad de ponente al ciclo de conferencias para estudiantes, líneas y redes de distribución y transmisión eléctrica. Muchas gracias, ingeniero, por su apoyo.